¿Qué tal? Mi nombre es José Antonio Rocha Rivas y les presentaré nuestro estudio Asociación entre Eritrocitosis secundaria y daño renal en una población expuesta a gran altura en El Salto, Pueblo Nuevo, Durango, México. Por el nombre de eritrocitosis nos damos la idea de que se refiere al aumento de eritrocitos circulantes en la sangre. Al momento en el que agregamos la parte secundaria, pues hay múltiples factores que la pueden causar. En este estudio lo abordamos de, de forma en una eritrocitosis secundaria a la altura. Entonces se entiende que este aumento de eritrocitos circulantes se debe a una exposición crónica a altitudes elevadas. Ya se ha descrito correlación con daño renal, pero hay muy poca evidencia al respecto, por lo cual, además de nuestro objetivo de estudio, otro objetivo un poco más personal es aportar mayor fuerza a esta correlación y además aportar mayor información en este campo. Nuestro objetivo es determinar la correlación entre eritrocitos secundaria de altura con lesión renal. Nuestra metodología, nuestro tipo de estudio fue un estudio descriptivo, transversal y retrospectivo. En esta población de este municipio, nuestra muestra fue de 40 habitantes que acudieran al Hospital Integral de El Salto Pueblo Nuevo y elegimos este municipio ya que este se encuentra a más de 2.500 sobre el nivel del mar. Se incluyeron solo aquellos que cumplieran nuestros criterios de inclusión, los cuales fueron pacientes entre 15 y 80 años que tuvieran diagnóstico de eritrocitosis secundaria y como punto de corte de la hemoglobina, con, en el caso de los hombres, una hemoglobina mayor a 16,5 gramos sobre decilitro y en el caso de las mujeres, una hemoglobina mayor a 16 gramos sobre decilitro. Nuestros criterios de exclusión fueron aquellas pacientes embarazadas o que estuvieran lactando, eh, que pacientes con enfermedades respiratorias o que estuvieran tomando medicamentos que aumenten la eritropoyetina. Esto ya que claramente alteraría la hemoglobina y por lo tanto nuestros resultados. A estos pacientes se les analizaron los parámetros sociodemográficos y también se les tomaron pruebas de sangre donde se determinaron la glucosa, el perfil lipídico y la creatinina. Para el análisis estadístico utilizamos SPS versión 22. Y para las pruebas de asociación de interés, utilizamos las pruebas de correlación simple y múltiple, y para la diferencia de medias utilizamos la prueba T-Student, y para la correlación de Pearson. Pasando ahora a nuestros resultados, nuestra población de nuestra muestra de 40 pacientes, como podemos ver en la figura 1, tuvo una distribución de 21 mujeres y 19 hombres. Como vemos ahora en la figura 2, que está dividida por edad, la mayor cantidad de participantes tuvo una edad de entre 35 a 64 años. A esta muestra se les determinaron, como mencioné antes, los valores de creatinina y pues basado en estos se calculó la tasa de filtración glomerular estimada. Quiero resaltar que aunque los valores de creatinina fueron normales en un 88% de nuestros pacientes, al momento de aplicar la fórmula seca de EPI, los pacientes con enfermedad renal crónica ascendieron hasta un 65%. Otro dato interesante es que hubo una una razón de prevalencia entre hipertensión arterial y enfermedad renal crónica. ¿Esto qué quiere decir? Como vemos en la tabla 1, de toda nuestra muestra, hubieron 53% de los normotensos presentaron enfermedad renal crónica, mientras que un 68% de los hipertensos mostraron este mismo deterioro renal, por lo cual podemos asociar que la hipertensión que el daño renal se ve agravada con la hipertensión. Ahora, es importante, o yo quise resaltar esto porque pues surge la pregunta, ¿de dónde viene esta hipertensión? La hipertensión es causada por este daño renal que causa una hipoxia seguido de un deterioro glomerular que finalmente da en este deterioro de la filtración y se refleja en estos pacientes, o es la hiperviscosidad por los eritrocitos lo que causa este aumento de las presiones vasculares y también una necesidad de mayor fuerza en la bomba cardíaca, causando así pues esta hipertensión. Esta se me hizo una pregunta que apareció, se me hizo muy interesante y pues quizá con estudios futuros se pudiera dar respuesta a esta pregunta. Pasando ahora a la discusión, nuestros hallazgos coinciden con el primer antecedente del estudio de Chen y colaboradores, donde la edad
sexo femenino y presión arterial sistólica se asociaron con un mayor riesgo de enfermedad renal crónica. Esto aplicado en el estudio de Chen y colaboradores a poblaciones tibetanas que tenían diagnóstico de eritrocitosis secundaria por altura. En nuestro segundo antecedente, similar a la investigación hecha por Wang y colaboradores, ellos también encontraron en sus resultados correlación entre la eritrocitosis secundaria de altura, enfermedad renal crónica y pues el sexo femenino y la edad del paciente. Pero ellos fueron un poco más allá y en sus conclusiones añadieron que podrían existir ciertos vínculos entre una mala respuesta adaptativa a la altura y el daño renal. Y yo quiero destacar esta última conclusión de Wang, del estudio de Wang, ya que el estudio de estos dos antecedentes se realizó en poblaciones tibetanas, poblaciones que tienen años, que tienen siglos viviendo en grandes altitudes. Uno esperaría que hubiesen desarrollado mecanismos de adaptación suficientes para poder vivir adecuadamente, mantener una homeostasis adecuada en la altura. Pero el hecho de que presenten alteraciones nos indica que aunque sí describen en ambos estudios que se encuentran un poco mejor adaptados que poblaciones que siempre han vivido en latitudes menores, aún así los mecanismos de adaptación y de compensación no son suficientes y terminan por causar este daño renal. Esto también se ve reflejado en que la edad, tanto en nuestro estudio como en ambos antecedentes, es un factor determinante, ya que entre más progreso tenga el deterioro renal, pues claramente am, se va a ver más reflejado en edades más avanzadas. Por lo que con estos antecedentes, pues demostramos que el sexo femenino, una edad avanzada que residiera a grandes alturas, favorecieron a un deterioro renal, aunque se requieren más estudios para ampliar la situación en este campo, como lo mencioné en el apartado de la pregunta de la hipertensión u otras situaciones. Estas son nuestras referencias. Muchas gracias.